un tiempo atrás, no tanto tiempo, recuerdo un expositor de Congreso Futuro que planteaba que ahora sí que sí se acabó la discriminación al entrar a un trabajo porque los computadores podían hacer entrevistas de trabajo por nosotros y así evitar todo lo tincados que somos los humanos, lo prejuiciosos que somos, que nos gustan muchas veces más los hombres que las mujeres, etc. Y esta era como la solución. Sin embargo, a poco andar, muchas voces han levantado la preocupación por quienes diseñan estos computadores. Los computadores, usted sabe, no se reproducen naturalmente, sino que son creados por humanos. ¿Quiénes son esos humanos? ¿Cuánto de sí ponen en esa programación, en ese algoritmo? Es una de las preguntas que nos vuelve una y otra vez. Y en este 8M queremos hablar específicamente de eso, dado que los algoritmos, las aplicaciones, los computadores, los androides ya están siendo parte de nuestra normalidad. Por eso hoy queremos hablar con María Isabel Cortés, directora del Eje de Liderazgo Femenino y Equidad de Género de Ciencia de la Universidad Católica. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Me faltó 2030, pero también es 2021, o sea, claro. de 2022 estamos en ese mismo Sí. momento. Quisiera partir sobre este punto que planteaba. ¿Cuán conscientes somos de los sesgos, también de género, pues son variados, ¿verdad?, que tienen hoy día el desarrollo de algoritmos o de todos estos seres que nos están acompañando, Sí. máquinas? Yo creo que en este momento un poco más. Ya hay bastante gente que está señalando aquello. De hecho, al menos yo recuerdo que una de las personas, a las primeras que leí al respecto sobre eso, es Cathy O'Neil, una matemática, que tiene un libro al respecto que se llama Armas de Destrucción Matemática, donde da varios ejemplos sobre cómo los algoritmos encierran de alguna manera los sesgos de quienes los programan. Entonces, esta idea, la que planteabas al inicio, de que porque hay una máquina detrás, esto va a ser objetivo, en realidad está olvidando lo que hay detrás de la máquina, que es la programación, quién diseña el algoritmo, etcétera. Ahora, hace poco también esto se ha puesto bastante de moda el tema, por ejemplo, de las aplicaciones de cita. Ese también es otro ejemplo donde hay gente que también ha puesto la alarma al respecto de que también habría un sesgo ahí. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta en ese ejemplo en particular? Porque es algo que muchos tienen. Ahí, digamos. por ejemplo, hay también un libro que aborda el caso, Judith Deportel, que es una periodista francesa que se interesó en el tema, de tratar de entender cómo funcionan las aplicaciones de cita. O sea, cómo funciona el algoritmo, qué es lo que hay detrás. Le costó un mundo conseguir la información, ahí con la ayuda de un experto en computación. Se dieron cuenta de que detrás había un algoritmo que clasificaba a hombres y mujeres de acuerdo a ciertos parámetros, te asignaba un ranking. Y estos parámetros traían detrás algún sesgo. O sea, por ejemplo, las mujeres obtenían mejor puntaje si es que eran jóvenes, no tan educadas, y los hombres al revés, si es que eran mayores, con mucha educación. O sea, lo que daba más puntaje en términos de educación, bueno, a las mujeres eso les bajaba, en fin. Entonces ahí iba haciendo match. Iba haciendo match con las parejas. Ahora, qué interesante eso, porque sí. El ejemplo que acabas de dar establece también una cuestión que puede perpetuar más aún las condiciones sociales en las que estamos. O sea, si tú pones a un hombre muy educado con una mujer poco educada, pero joven, está ahí estableciendo inevitablemente un patrón de dominación también. O sea, como que impresionante eso, sobre todo con lo mucho que hemos dejado nosotros en manos de los algoritmos, las decisiones de nuestro amor, ¿no? Claro, o sea, ahí ese ejemplo es súper gráfico, yo creo, de algo muy actual, donde uno piensa que en realidad lo de los sesgos no opera, que hay algo como natural detrás de eso, pero al final uno sin querer de alguna manera tiene puesta su vida en algo que por atrás encierra un montón de sesgos que en realidad son los sesgos de la gente que programa esos sin intención la mayoría de las veces. Por supuesto, por supuesto. Sí. Somos víctimas de nosotros mismos. Claro. Muy inevitablemente nosotros de la cultura. Ahora, hay algo interesante en lo que planteabas respecto de la periodista francesa, que le había costado mucho encontrar la información. Y quisiera llevarte para ese lado, como ¿qué estándares debiera tener nuestra sociedad para ponernos a priori
un cuidado, protegernos de nosotros mismos y de que todas las conquistas que estamos teniendo en el mundo análogo no se reviertan completamente en el mundo digital, que hemos visto muchos casos de eso, ¿no? O sea, yo creo que una parte tiene que ver con ser conscientes de esto, o sea, que lo que hay detrás siempre es humano. O sea, en el caso mío, que es bueno, yo me dedico a las matemáticas, uno tiende a pensar que las matemáticas son objetivas, que todo lo que uno realiza usando algún modelo matemático es objetivo, pero uno se le olvida a veces que detrás de ese modelo en realidad hay una idea, hay algo que uno tiene que imaginar previamente, uno establece modelos, etcétera. Y claro, y para modelar eso, los algoritmos o algún modelo, uno usa matemáticas, pero lo que hay detrás al final es humano. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que tener claro para no pensar que porque un algoritmo lo decide o porque hay matemáticas detrás, esto simplemente va a ser objetivo. Yo creo que eso es bueno de tener conciencia de eso. Ahora, te pregunto el tema como ya más de la política pública. Lo pienso a propósito de, no sé, necesitaríamos porque también estás minando la posibilidad de la competencia de ciertas empresas si es que le pides, por ejemplo, transparencia en sus algoritmos. Sin embargo, también estás poniendo en peligro como la sociedad humana con estas pequeñas cosas, ¿verdad? Que juntas se convierten en un colectivo que es más o menos grave. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un punto donde el desarrollo de todos estos algoritmos sea un lugar seguro? Lo planteo en específico por el avance de la inteligencia artificial. Hasta ahora estamos a un grado del humano que creó el algoritmo. No sé, tomas tu aplicación típica y probablemente en 2 pasos vas a conocer a quién creó ese algoritmo. Pero cuando la inteligencia artificial se convierta en el modo y la forma, la trazabilidad de eso se vuelve cada vez más complicada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Integramos más mujeres? ¿Hay una política, una ética en el desarrollo? Por ejemplo, que ustedes reciban una formación ética en el desarrollo de las matemáticas. ¿Qué veredas debiéramos cruzar para proteger finalmente los derechos humanos en este universo? Claro, o sea, eso tal vez es una muestra, o sea, esta cosa de los algoritmos es una muestra muy pequeña, yo creo, de un fenómeno un poco más general, que tiene que ver con que ciertas áreas del conocimiento, en este caso, por ejemplo, las matemáticas o la computación, han estado históricamente en manos de un cierto grupo. Hay poca diversidad al interior de estas comunidades. Hay pocas mujeres. Hay gente tal vez de ciertos sectores geográficos, etcétera. Entonces, tal vez la pregunta ahí, o de qué fenómeno más grande forma esto parte, bueno, de esta preocupación que uno tiene respecto a la diversidad. O sea, la diversidad dentro de estos espacios, la diversidad dentro de las comunidades que se dedican a estudiar matemáticas, aplicaciones de la matemática, etcétera. Y ahí yo creo que no solo basta con abordar el tema del acceso, o sea, no solo basta con que, por ejemplo, entren más mujeres, sino que también educarnos, o sea, las personas que formamos parte de estos posibles sesgos. O sea, entender de que hay un problema de diversidad adentro, de que los sesgos existen, y por lo menos para tratar de ser conscientes en un comienzo y luego tomar ciertas medidas. O sea, en el caso, por ejemplo, si vamos a lo más concreto, de que uno dice, bueno, quiero que haya más mujeres en la academia, por ejemplo, o en el caso particular de las ciencias, o mucho más particular de las matemáticas, no basta solamente con que haya más mujeres, sino que también tienes que sensibilizar a la comunidad de las problemáticas que enfrentan las mujeres u otras minorías en estos espacios, por ejemplo, cosa para no afectar su progresión en la carrera, etcétera. Entonces es un problema súper complejo y esta cosa de los algoritmos es como un puntito ahí, claro, una cereza. ¿Qué otros ejemplos, aparte del de las aplicaciones, puede comprender un humano corriente como uno, digamos, respecto de cómo estos sesgos operan y cómo nos perjudican? O sea,
tal vez de por qué yo llegué a interesarme en estos temas, tal vez, es el que uno observa en las carreras de ciencia y tecnología. O sea, cuando te das cuenta, ya cuando eres estudiante o estás trabajando en temas relacionados de que siempre, ahora tal vez un poco menos, pero siempre hay pocas mujeres y te empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué somos tan pocas si en realidad a la universidad, por ejemplo, más de la mitad del estudiantado en una universidad son mujeres? Ahí uno empieza a cuestionarse un poco esto, y cuando empiezas a indagar un poco más y empiezas a estudiar un poco más, te das cuenta que no es un tema de simplemente elección por un asunto de gustos, sino que es un tema de sesgos, son temas culturales que van mucho más atrás. De todas maneras. María Isabel, te quiero agradecer por este espacio en Futuro 360. Tenemos tanto trabajo en el mundo de la ciencia, esta es sin duda una de las cuestiones pendientes, ¿verdad? Sí, hay harto trabajo aún. Hay varios casos que hemos seguido nosotros desde Futuro 360 para comentar, por ejemplo, cómo hay ciertas políticas de discriminación positiva en el sentido, por ejemplo, de bajar el puntaje de acceso de las mujeres a las carreras científicas. Y no porque las mujeres no tengan las capacidades, sino porque también está probado que la discriminación y el sesgo comienza desde los 6 años en la educación y en el colegio. Los profesores se preocupan más de que los hombres aprendan ciencias y no tanto las mujeres. Y esa brecha va aumentando en la medida en que las mujeres tenemos otro tipo de barreras, por ejemplo, para avanzar en la carrera académica o científica, la capacidad de producir papers al mismo tiempo de, por ejemplo, ser madres, ¿verdad? Hay muchos casos que hemos tratado de mostrar en este programa, y en ese sentido la nueva política de género que estrenó el Ministerio de Ciencia saliente va a ser un gran aporte, esperamos, para el mundo científico nacional. Hasta aquí llega nuestro capítulo y queremos tener sus comentarios, sus visiones sobre este y otros temas. Por favor, encuéntrese con nosotros a través de www.futuro360.com. Estaremos siempre abiertos a conocer y saber más de todo eso que es el misterio de estar vivos, ¿verdad? En general. Nos vemos.